Vamos a compartir pantalla. Ustedes me avisan si ven. Ya. ¿Qué pasa? Que no sale aquí. Tenemos contenido y vamos por acá. Ya. Muy bien. Listo, jóvenes. Ya. Muy bien. Hoy día vamos a ver la sencilla parte de torsión de un vehículo con un ejercicio. Un ejercicio aplicado a la realidad dentro de dos casos que tenemos los datos para poder hacerlo. Ya. Vamos a ver las fuerzas que actúan en una carrocería. ¿Ya? Entonces, este contenido tiene una fuente, ¿no es cierto? Y lógicamente, como ustedes se pueden dar cuenta, las fuentes donde aparecen estos de aquí, o estos contenidos, están en inglés. Por eso les digo que en muchos de los casos, ustedes se van a encontrar, o la gran mayoría, en manuales y todo automotriz, que usted tienen que algo tener una noción del inglés, porque la información generalmente en este idioma se consigue bastante. Entonces tenemos algunas secciones, ¿no es cierto?, del libro de ingeniería de chasis de Barton y Fieldhouse, la sección 4.3, que es los análisis de las estructuras de las carrocerías de los vehículos, y una sección que se llama seguridad bajo impacto. Todos estos están en el capítulo 4, que se llama estructuras del vehículo y materiales. ¿Ya? Los autores dicen lo siguiente, dicen, un vehículo debe soportar las siguientes cargas principalmente. Miren, las cargas que se llaman el peso muerto es lo que pesa motor, carrocería, lo que pesan los pasajeros, lo que pesa el equipaje que usted lleva, eso de ahí. Y las cargas dinámicas vienen a ser las fuerzas que se generan cuando el carro se mueve. Por ejemplo, que ustedes vayan y estén sobre baches, sobre adoquines, que tengan fuerza centrífuga, lo que actúa en la suspensión, etc. Entonces, la primera función estructural de un vehículo es aguantar pesos muertos y pesos dinámicos. ¿Ya? Entendiendo muertos como los pesos del carro mismo y de pasajeros y de todo, y los dinámicos es los que se generan cuando se mueve. ¿Ya? Debe resistir a la fatiga. Porque si algo va a estar pasando con la carrocería, aunque sea pequeño, la carrocería va a estar, ¿qué cosa? Va a estar estando, o se va a someter a qué? A estirarse y contraerse, estirarse y contraerse. Eso le va a estar pasando a la carrocería, aunque sea en mínimos valores. Estirarse y contraerse. Entonces, es que raro. Yo ya le admití al señor Quito, pero ahí está uniéndose y no puede entrar. Ya. A estar con algún problema en el internet. Cuando algo se contrae y se estira, se contrae y se estira, como cuando ustedes rompen un cable solo alargándole y contrayéndole, o cuando rompen un clip, ¿sí o no?, con fatiga, la carrocería va a estar sometida a eso, a la bola de ciclos de fatiga. Entonces, la carrocería debe estar pensado para que soporte todos esos ciclos sin que sus elementos o materiales se rompan. Recuerden ustedes que las fatigas son esfuerzos más chicos que los de fractura. O sea, si ustedes tienen un esfuerzo máximo a tensión, un esfuerzo máximo a compresión, un esfuerzo constante máximo, un normal máximo, ¿qué pasa? Los esfuerzos de fatiga son más chiquitos que esos, pero el hecho de que estén pasando en ciclos repetidos logran romper el material. Entonces es otra función.
¿ya? Y lo que hablábamos, y hemos hablado mucho en el ciclo de la deformación programada. Entonces, tres requisitos estructurales tiene un vehículo. Aguantar pesos muertos y pesos dinámicos, soportar la fatiga y deformarse en caso de un choque de forma programada. ¿Sí? En lo que se llaman las cargas que están acá, jóvenes, hay tres cargas principales. La una y la más significativa de todas es la torsión. La segunda es la flexión. Y la última es la que se da cuando el carro acelera o frena. Son esfuerzos debidos a la inercia principalmente. Cuando el carro acelera, frena de forma brusca, entonces hay fuerzas de inercia que actúan sobre el vehículo y esas forman esas cargas dinámicas, estáticas que estamos viendo. ¿Ya? ¿Qué es lo más importante dentro de una estructura de un carro? Que aguante la primera. Digamos que esta de aquí es la principal. Fíjese usted, ve. Esta es la principal. Entre lo más importante que debe hacer el carro es aguantar esa. Garantizar que se cumple el requisito 1. Mal dibujado, mal dibujado. Que se cumpla el requisito 1. Esa es la función primordial. ¿Ya? Si usted le comienza a ver esto de aquí, lógicamente cuando el vehículo se maneje, la suspensión va a generar fuerzas, las fuerzas centrífugas generan fuerzas, un conjunto de fuerzas estáticas y dinámicas que es interesante verles acá. Entonces me dice, las tres principales son la torsión, la flexión y cargas longitudinales debidas a la inercia. Ejemplo de torsión. Ejemplo de torsión. Viene el carro acá. Vamos por aquí. Viene este carrito de acá. ¿Qué pasó? Ya tenía cargado el dato del carro. Qué malo soy este. ¿Qué pasa con un carro que, por ejemplo, pasa un bache o trepa una piedra? ¿Qué se está generando sobre ese carro? Espérenme un ratito para admitir. El señor Quito está intentando entrar por doble lado y no creo que puede. Creo que está con problemas de conexión. Sí, no, ahí está uniéndose desde hace siglos. Ya. ¿Qué pasa, jóvenes, si este carro de aquí, diránle al señor Quito que no se resentirá que yo le estoy admitiendo a cada rato, pero no sé qué le pasa a la conexión de él? Si este carro llega a pasar por una piedra y esa piedra genera una fuerza aquí, entonces, ¿qué va a suceder con este carro? Al comprimirse la suspensión, ¿no es cierto?, se va a generar un par de torsión y la carrocería se va a torcer, se va a doblar. ¿Cuánto? Un poquito, una nada, pero se tuerce. Por ejemplo, aquí en esta rueda, con esta rueda de aquí, vean, si yo cojo y aplico, ya sea que se caiga en un bache, digamos que se cae en un bache solo esta llanta. Entonces, ¿qué pasa? Se cae todo esta parte de acá y se genera un par de torsión en este carro. Y se tuerce la carrocería, se torsiona. O si este carro pisara que una piedra, también se generaría un par de torsión sobre la carrocería. Entonces, este es el ejemplo que nos da, la guía nos dice, ¿no es cierto? El hecho de que pase un obstáculo con una de las ruedas
va a generar un efecto de torsión en la carrocería. Si yo le reviso acá, perdone, ya. Ahora, ¿cuándo se genera la flexión en un carro? La torsión ya le entiendo, un efecto aislado en una rueda. Cuando en el chasis o en la carrocería se está generando flexión, ¿qué pasa si ambas ruedas pasaran por un rompevelocidades? O nosotros le conocemos vulgarmente como un chapechado, ¿no es cierto? ¿Qué pasa, jóvenes, si ambas ruedas que están en este vehículo de aquí se enfrentaran contra un obstáculo? Todo el eje delantero. Entonces aquí va a haber un efecto de flexión, ¿sí o no? Porque esta parte de aquí, ¿qué va a hacer? Se va a flexionar, si quiere usted. No mucho, no de forma exagerada, pero sí se va a flexionar. Poco, pero se va a flexionar. O en su defecto, digamos que el carro en el eje trasero también superar un obstáculo. Entonces ahora se va a flexionar para acá. Y se va a generar flexión en la carrocería. ¿Sí? Entonces, las segundas cargas en importancia son las de flexión. Esto sería ya acciones sobre el eje delantero, el eje posterior, o sobre el eje izquierdo o el eje derecho. ¿Ya? Podría ser algo así. Dos ruedas a la vez. Y las cargas longitudinales. ¿Qué pasa cuando este carro se pega un frenazo? Cuando este carro de aquí, jóvenes, frena de forma brusca. Entonces, al frenar el carro, la carrocería también se deforma. Recuerden que hay una fuerza que le frena en las llantas. Va a haber una fuerza de frenado, le va a frenar al carro. Entonces, eso va a hacer que la carrocería tienda por inercia a irse hacia adelante. Y en esos instantes la carrocería también se va a deformar. Al lado de las otras es poco, ¿sí? Cuando cojo una curva a alta velocidad va a venir una fuerza centrífuga aquí. Entonces también va a generar deformaciones en el carro. Y eso va a hacer que la carrocería modifique de cierta forma sus dimensiones. En todo eso hay que considerar. Todo eso hay que considerar. Pero la carga más importante de todas es la torsión. Y casi jóvenes, se afirma que si el carro tiene buena rigidez torsional, el vehículo va a soportar bien la flexión. Estas fuerzas de aquí no son muy significativas. No son muy significativas. E incluso aquí, si ven, se está clasificando como cargas longitudinales, colisiones o impactos suaves. Pero la más importante es la torsión. ¿Estamos claros? ¿Ya? Entonces, yo sí puedo hacer un análisis de torsión y puedo hacer un análisis de flexión en el vehículo. Esto se puede hacer de forma simple y con un computador con análisis en 3 dimensiones. Esta también. Entonces, nosotros vamos a hacer cálculos a mano nomás. Cálculos a mano de este tipo de esfuerzos que se generan. ¿Ya? ¿Cómo se hace un análisis de flexión en un carro? Ya, vamos a ver. Aquí hay gente que pasó mecánica de materiales.
Eso significa que esa gente que pasó mecánica de materiales tiene conocimiento sobre resistencia de materiales. ¿Qué significan estos puntos de aquí? No puedo creer. Soy capaz de mostrarle este Puntos de apoyo, silencio ¿no al son? Álvaro. ¿Qué significa, señor Peñalosa? Vamos ahí. No, yo digo puntos de apoyo, tal vez. Puntos de apoyo. Sí, son de apoyo. Claro que son de apoyo. Pero eso en resistencia de materiales es algo conocidísimo lo que están ahí significando esos triángulos. ¿No son los Por puntos de ejemplo, montaje de la suspensión? no, es resistencia, no es, señor Ramos, ¿cómo le puedo decir? Como algo meramente automotriz. Por ejemplo, verán, yo tengo una viga, ¿no? Entonces yo cuando le pongo a la viga, ¿dónde está esto de aquí? Hagamos así. Es difícil cuando no se tiene un pizarrón. Cuando yo le pongo un triángulo así, significa que a ese lado está empotrado o no se va a mover. Porque también hay estos de aquí, vean, y que tienen aquí unas esferitas. Vea esas esferitas de perro que me sale. Que tiene aquí como unos circulitos. Ese punto significa que se puede desplazar en X. Por ejemplo, los puentes son así. Los puentes son así. Los puentes están empotrados en un lado y en el otro tienen grado de libertad en X. Porque, ¿qué pasa si a un puente algún rato le pasa un cabezal o un tráiler pesado? El puente se fleja, se dobla. Una distancia, no sé cuánto les puedo decir, cuántos milímetros se fleja el puente. Pero si el puente estuviera empotrado en ambos lados, si el puente estuviera empotrado tanto aquí como acá, el puente tendería a romperse porque no tiene para dónde desplazarse cuando se fleje. Entonces, este extremo de aquí que está con rueditas, este extremo que está libre, permite que el puente tenga un ligero movimiento en esta dirección. Y eso hace que el puente pueda compensar los alargamientos por flexión. Un puente es así construido. Tiene un lado que es móvil y un lado que es empotrado fijo. Entonces, en muchos problemas yo veía que se ponían elementos, y eso estoy seguro que de ley el Alvarito les haya hecho hacer problemas a ustedes, donde había este tipo de apoyo, un apoyo así. Y ustedes decían, aquí aparece una resistencia por ejemplo, si es el punto A, una resistencia AX, una AY, perdón, sería aquí, y una resistencia RAX, una en X y una en Y, porque está empotrado. Mientras tanto que aquí solo hay una resistencia en Y, no hay en X. Solo hay una resistencia, si ese es el punto B, resistencia BX. ¿Ya? Entonces, el ensayo de torsión de un vehículo es relativamente sencillo. Al bastidor se le empotra entre ruedas. O sea, aquí no va a haber movimiento. Aquí tampoco va a haber movimiento. Está empotrado. Aquí también está empotrada. Y aquí se genera una carga que va a generar torsión.
hágase la idea como una simulación de que sobre esta rueda está pasando sobre una piedra y se está elevando esta rueda de aquí. En los puntos de la suspensión, yo le empotro. Y el carro queda en 3 puntos fijo, no se mueve. Solamente queda con un grado de libertad en una rueda. Algo similar a lo que se ve acá abajo, verán. Ahí, ¿sí ven? Aquí tenemos un bastidor tubular. Entonces se empotran todos los lados y como pueden ver, sobre un lado se está haciendo una carga, un ensayo sobre un bastidor. Y se le está torsionando solo en una llanta. Vendría a ser así, solo en una rueda. ¿Ya? Muy bien. Vamos por acá. A ver. ¿A qué es igual este ángulo de aquí? ¿Quién me dice? Si esto de aquí es la deformación y esto de acá es el ancho de vía, ¿a qué es igual ese ángulo teta? Inge, el ángulo tal vez sería igual a deformación sobre el ancho de vía. Deformación sobre el ancho de vía. Sí. Sí, me parece que sí, señor Carrasco. Pero ¿cómo le saca a usted trigonométricamente? Con seno. Bien. ¿Y mal? ¿O bien y bien? Con el seno. Verán, miren, jóvenes. Si ustedes le ven de lado, este de aquí es la deformación, este es el ancho de vía, verán. Ya, aquí está el ancho de vía. De aquí para acá. Tienen un triángulo ustedes. Vamos a borrar los dibujos. Ya, hagámosle la parte posterior. Si usted coge aquí y proyecta la deformación, entonces esta de aquí, esta deformación de aquí es la misma de acá, ¿ven? ¿Sí ven? Es la misma. Yo solo estoy usando para poder explicar nomás la parte de atrás. Este ángulo teta de aquí es el mismo ángulo teta de acá. ¿Estamos o no estamos de acuerdo? ¿Sí o qué? ¿Ya? Entonces, la deformación, ¿qué es del triángulo? Cateto opuesto, cateto adyacente, ¿qué es? ¿Cuál Inge? Repita, por favor. De una. Vamos ahí. Vamos de nuevo. Miren, verán. Fíjense bien. Sean observadores. Y lo único que estoy haciendo es esta deformación que estaba aquí, vean. Esta deformación de aquí, le estoy proyectando y le estoy haciendo aparecer acá. Pero es la misma, sino yo, o sea, eso digo, no puedo dibujar con la exactitud ya, para que se vean iguales. Este sigue siendo, ¿qué? El ancho de vía, fíjense. La distancia que está de aquí a acá. Este es el ancho de vía. Y esta es la deformación. ¿Ya? Este ángulo de aquí, este ángulo teta, es el mismo ángulo de acá. ¿Sí o no? Yo estoy preguntando, ¿cómo puedo calcular teta? ¿Qué uso para calcular el ángulo teta? Sí, Inge, sí, ya le tomé en cuenta. Sería la La tangente. tangente, dije. La tangente, correctísimo, ¿sí o no?
la tangente del ángulo teta, pongámosle ahí, TH, ya, es igual al cateto opuesto sobre el adyacente. ¿Sí o qué? Estamos ahí al pelo. Y si usted le coge, ¿cuál es el cateto opuesto? Es la deformación. Sería la tangente del ángulo teta es igual a la deformación dividido para el ancho de vía. ¿Sí o no? Ya. ¿Están o no están de acuerdo? Sí, Ya, al pelo, muy bien. Hay una expresión matemática que me dice que las tangentes de los ángulos muy chiquitos, los muy pequeños, los senos y los cosenos de ángulos muy pequeños, son iguales a la división de sus catetos. Explique esto mejor. Ya, ¿esto cómo se puede explicar? Esto se puede explicar con Excel. Se coge y se abre Excel. Y ahí le dejemos que esté cargando un poco hasta que haga. Ya. O sea, yo les digo, verán, a breves pasos, a breves palabras. Si ustedes despejan de aquí la tangente y sacan este valor calculado, ese va a ser muy, muy similar, casi igual a de dividir estos dos valores. Va a ser casi el mismo valor. El seno, el coseno y la tangente de ángulos pequeños es igual a la división de los lados. Es muy similar, casi lo mismo. Por eso se descarta incluso la función trigonométrica y se dice directamente que el ángulo es igual a dividir los dos lados. Ya lo vamos a demostrar. ¿Ya? Por eso ustedes ven aquí, ven qué cosa. Vamos por acá, vean. Ustedes ven aquí que aquí aparece que el ángulo teta de torsión es igual a la deformación sobre el ancho de vía. ¿Por qué no aparece? Usted diga, pero ingeniero, está mal despejado, porque yo si despejo tuviera que teta es igual a la tangente a la menos 1 de sus valores. Eso está mal sacado, usted me debe decir. Eso de ahí no vale. Ahí falta la tangente a la menos 1 para sacar el ángulo teta. Entonces vamos a hacer lo que yo les digo acá. Me voy por acá. Abro un nuevo. ¿Ya? Muy bien. Entonces aquí voy a poner, mire, ancho de vía. Aquí voy a poner deformación. Aquí voy a poner el ángulo teta calculado. ¿Ya? Entonces, fíjense. Yo voy a decir que el ancho de vía es, veamos en este caso cuánto es. El ancho de vía es 1.6 metros. Pongamos 1.64 metros. Ya. .64. Pero digamos que yo le hago deformar solamente a la carrocería 1 milímetro. Algo chiquito. Usted sabe, ¿no? 1 milímetro es igual a 1 dividido para 1000 metros. Un poquito le hago deformar, una nada. ¿Ya? ¿Cuánto valiera el ángulo teta? Yo cojo aquí y veo la fórmula, ¿sí o no? ¿Cuánto vale el ángulo teta? Sería igual a la arco tangente, vendría a ser. O la tangente a la menos 1. Sí, si no estoy mal. A tangente del cateto opuesto sobre el cateto adyacente.
¿Sí o no? Y ahora aquí voy a poner yo la división entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Igual a este de aquí dividido para este de acá. Lo mismo. Entonces, para valores muy pequeños de ángulos, para valores muy chiquitos de ángulos, su valor trigonométrico es igual a la división de sus dos catetos. Dan el mismo valor casi. ¿Seguimos haciendo una prueba? Claro que por eso mismo si se hace en Excel, para poder hacer. Yo cojo y ¿qué digo? Sigo teniendo el mismo ancho de vía. 1.64 metros. Ahora voy a deformar 2 milímetros. Y después voy a deformar 3 milímetros. Valores chicos, vean. Y les cojo y les alargo. Ya. Inge, Mande. una consulta. Yo ahorita igualmente le estoy haciendo en la calculadora, pero no me sale el resultado que usted sacó ahí. Claro, ¿sabe por qué? Es porque su calculador está en modo grados. Necesita ponerle en modo radianes. Y ahí le sale. Ah, ya, Pero el derive trabajan en radianes. ya. Sí, el valor es del ángulo en radianes. Mire, jalo para acá. Ahí estoy calculando, ¿no es cierto?, el ángulo θ en radianes. Y aquí prolongo la división. Y vean, los valores son los mismos prácticamente. ¿Sí ven? Entonces, más o menos, vean, yo aquí estoy deformando 9 milímetros, casi 1 centímetro. Pero el triángulo, o sea, es un valor muy chico. ¿Por qué? Porque yo tengo 1 centímetro en 164 centímetros. Tengo 164 centímetros y aquí deformo 1 centímetro apenas. Entonces, ese ángulo es chiquitito. Claro que yo no puedo hacerle, o sea, por obvias razones, yo no puedo hacerle bien. ¿Sí me entiende? Sería algo así, vea, 1,64 o 164 centímetros. Y yo aquí alargo 1 centímetro apenas. Entonces, si ve, es un ángulo θ demasiado pequeño. Es chiquitito. Son ángulos enanos. Entonces, para ángulos pequeños se cumple esto de aquí. Se cumple que el valor en radianes, usando las funciones trigonométricas, es muy similar o prácticamente igual a la división de sus lados. Entonces, para un ángulo chiquito, si yo usara el seno, yo divido directamente el cateto opuesto para la hipotenusa y saco el valor del ángulo en radianes. Y por eso es que usted ve esto de aquí, sin la tangente a la -1. ¿Por qué? Porque, como les repito, los ángulos de la torsión son bien chiquitos. Son enanos. Pequeñísimos. Muy pequeños. Entonces, por eso directamente se ve ahí deformación sobre ancho de vía. Ahora vamos aquí. Miren. La rigidez torsional es igual al par generado sobre el ángulo θ. ¿A qué es igual el par? Yo tengo una fuerza P que actúa a una distancia que, vamos por acá, a ver, déjenme ver un poquito más arriba. Ahí está. Ya me va a tocar borrar. Si yo quiero saber el par, yo tengo una fuerza P que actúa a una distancia W. Esa es la palanca que mete. Porque todos los puntos están fijos, no se olvide. O sea, estos no se van a mover. Están empotrados. Empotrado, empotrado, empotrado y solo esa se mueve. Entonces, ¿cuál es la palanca que hace? P multiplicado por el ancho de vía. Y eso es lo que ve usted acá. Entonces, al final, ¿qué se hace? Extremos por extremos y medios por medios, ¿no es cierto? Eso ya sabe usted. Es como hacerle así, vea, mire. Acuérdese un poquito del colegio. En el colegio el profesor decía,
Desde aquí yo es como que le pusiera un denominador 1 y hago extremos por extremos, medios por medios. Y por eso este W sale aquí al cuadrado. Porque se multiplica el W de aquí por el W de acá. Y sale W al cuadrado y todo sobre deformación. De ahí sale la fórmula de la rigidez torsional. Este de aquí, jóvenes, es uno de los valores más importantes en lo que sería la fortaleza de una carrocería. La rigidez torsional. Y con la rigidez torsional de una carrocería, nosotros podemos saber cuánto es la fuerza necesaria para deformarle 1 milímetro a esa carrocería. Ya, pues no hable tanto y haga. Ya, pues, háganle, porque no es algo que usted va a asustarse, ni algo difícil, ni algo complicado. No. Primeramente, ¿se entendió de dónde sale esta fórmula? Si logran entender, entendieron de dónde sale teta, por qué sale deformación sobre ancho de vía, de dónde sale el torque. ¿Sí entienden? Inge, una consulta. ¿El P qué valor adopta aquí? Ya vamos a verle, verá. Igual le vamos a calcular aquí. El P es una carga que se genera torsión en la carrocería. ¿Pero es una carga que aplicamos nosotros o una carga ya establecida? No, es una carga que se aplica. Supóngase usted va hecho bala y por ahí ha habido una piedra en la vía y usted se trepa en la piedra, eso genera una fuerza P sobre esa llanta. Hágase la idea que este carro está viniendo y por aquí aparece una piedra. El rato que le trepa, aparece esa fuerza P. O también podría ser en el otro sentido, cuando usted cae en un bache. ¿Sí me entiende? Sí. Ya, muy bien. Ya, chévere, entonces, si nos entendemos, verán, yo sí sé que ayer cuando mandó en estado el meme el señor Ramos de Don Cangrejo, yo sí dije, eso fue contra mí. Pero él mismo no pregunta, yo no puedo hacer nada, ¿sí o no? Yo tanto que digo, 3 clases intentando que pregunten, ya, pues, no pregunte el hombre. Toca ver los videos, sí, toca ver los videos. Eso, toca ver los videos. Los videos son los videos. Verán, si ustedes se acuerdan, nosotros vimos hace tiempos un video donde le comparaban este carrito de $120,000 con un Land Rover Defender. ¿Se acuerdan? El uno tenía chasis, creo que el señor Rosen me ayuda a compartir. El uno tenía chasis de largueros y el otro tenía un chasis monovolumen, creo que se llamaba. Y el man decía, aunque usted no lo crea, el Land Rover Defender tiene 29 kilonewton algo de rigidez torsional. Mientras que este de aquí, a pesar de tener chasis de larguero, solo tenía 10. Ya. En la otra hora, ya vayan nomás a comer, vamos a sacar esos datos de ahí, de donde estaba la fuente, del video que vimos. Ahí hablamos en 20 minutos. Coman nomás tranquilos, ¿ya? Listo, Inge. Ya, Ese es ahí nos Inge. vemos, caballeros. Que les vaya bien. Chao, chao. Ya dije.